Chile puede ser un golpe para tu carrera. Un golpe profesional, un golpe cultural. Si vienes de un país desarrollado como Estados Unidos, Canadá o alguna parte de Europa, y la empresa en la que tú trabajas es muy grande, probablemente tengan un sistema muy especializado. Significa que los proyectos son muy especializados y también los procesos. Cada profesional y cada trabajador hace lo que dice su descripción de cargo. Los roles son muy específicos, los mandos medios también son muy específicos y existen muy bien, y la estructura global funciona casi sola. Pero cuando llegas a Chile, muchas estructuras simplemente no existen o no funcionan. Y eso cambia totalmente la forma que tienes de liderar. De eso se trata este video. Voy a mostrarte aquí por qué trabajar en Chile o en cualquier parte de Sudamérica puede ser muy demandante y muy exigente para cualquier profesional que viene del extranjero que no está acostumbrado a trabajar acá. Pero al mismo tiempo, si lo haces bien, puede acelerar tu carrera de forma astronómica. Porque el contexto obliga a que desarrolles habilidades que en otros países, en tu país de origen o en un país desarrollado, no tendrías cómo desarrollarlas. Como he dicho antes, cuando trabajas en una empresa o en un sistema donde los roles son muy definidos y muy específicos, cada profesional cumple su rol y cada trabajador también. Cada departamento tiene una responsabilidad específica. Entonces los KPI, procedimientos, procesos, protocolos de entrega, etcétera, están muy bien definidos y basta que solo los sigas. Eso quiere decir que si trabajas en operaciones, tu rol está en operaciones. Si trabajas en recursos humanos, tu rol está en recursos humanos. Si trabajas en prevención de riesgo, tu rol está en prevención de riesgo y etcétera. Los departamentos no se mezclan, se producen como esos reinos, donde uno no actúa en el reino del otro. Entonces los de operaciones no se meten con los de recursos humanos y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando las empresas grandes que quieren trabajar aquí en Chile crean los proyectos, entonces cuando el sistema funciona tan bien y cada una de las personas cumple su rol, la comunicación pierde valor. ¿Por qué? Porque el sistema se maneja solo. Cada persona hace lo que tiene que hacer y entrega su trabajo en función de lo que dice el sistema. No es necesario que tengas que negociar con el departamento al lado o conversar con el departamento al lado, o comunicarte con el departamento al lado. El sistema ya lo hace. ¿Y qué ocurre cuando estas empresas que están en otro lugar que no es Chile o que no es Sudamérica preparan un proyecto para desarrollarlo aquí? Lo que ellos hacen, porque son muchas cosas que tienen que hacer, muchas cosas que ya existen, muchos procedimientos en minería, en proyectos grandes, en proyectos de expansión se requieren muchos procedimientos, no es necesario hacerlos de nuevo. Llegan y copian lo que ya tienen y lo instalan aquí en Chile. Significa que el sistema que allá tienen lo quieren replicar aquí en Chile. Y no consideran cosas que son muy importantes. La cultura, la idiosincrasia, el lugar, las personas que trabajan aquí, cómo trabajan aquí, etcétera, etcétera. Todo eso es el contexto. Y el contexto del lugar en el que estás es muy importante. Analízalo así. Si tú estás en Denver, Colorado, y estás preparando un proyecto que se va a desarrollar en la India, no es lo mismo que desarrollarlo en Denver. No es lo mismo que trabajarlo en Chile o trabajarlo en Argentina, incluso si son países muy cercanos. Las personas son muy diferentes, los lugares son muy diferentes, la accesibilidad de esos lugares son muy diferentes. Solo para que te imagines que no solamente se requiere replicar lo que ya tienes y aplicarlo aquí. Te lo aclaro mejor con un par de ejemplos. El primero, si vienes a Chile a un cargo medio, probablemente tus decisiones no sean tan importantes en el proyecto, porque vas a tener un jefe, un superior, un senior que va a tomar decisiones y tú vas a lograr aprender de él. Tienes un área pequeña a trabajar, pero tus decisiones pueden ser revisadas por alguien más. Ahora, si vienes a Chile en un cargo de poder, gerente del proyecto, líder de todo el proyecto, líder de una compañía que se adapta aquí a Chile, líder de una empresa que viene a hacer procesos acá en Chile, todas tus decisiones van a tener un impacto en costos, tiempos y alcance de lo que tú vas a realizar. Ahora, si tú no tienes experiencia trabajando en Chile y todo lo que tú ya has hecho es en el país de origen o en un país desarrollado que no sea Chile o alguno de Sudamérica, te vas a enfrentar con situaciones que nunca te has enfrentado antes. Y eso es crítico. Un ejemplo real, un ejemplo palpable, es que los Navy SEALs o cualquier unidad de élite, militar de élite, cuando preparan una misión, replican o tratan de replicar el escenario en el que van a actuar con la mayor precisión posible. Entrenan, 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 repiten, repiten y repiten para que cuando ellos lleguen al lugar sea casi automática la situación y sea algo familiar, porque ellos ya entrenaron en lugares parecidos. Entonces, si van a descender en una isla, tratan de replicarlo en una isla similar. Si van a descender en helicóptero, entrenan en helicóptero y un largo etcétera.
¿Cómo pretendes llegar a Chile a trabajar a una idiosincrasia que no conoces, a lugares que no conoces, a desiertos en los que nunca has estado y quieres hacer las cosas bien? Eso es entrar en una misión a ciegas. La información sobre cómo funciona Chile o Perú, Argentina o cualquier lugar de Sudamérica es vital. No es solo replicar la información de allá y aplicarla aquí. ¿Tienes tú alguna experiencia con trabajadores que están haciendo un paro en sus labores? ¿Calculaste cuánto le cuesta a la empresa un día de detención en el proyecto que tú estás liderando? Estamos hablando de un proyecto gigante, un proyecto que tiene muchos ingresos para la compañía en la que trabajas, pero con eso también viene que cuando un día no se trabaja, tiene muchas pérdidas. ¿Lo calculaste? Y eso es solamente un día. Piensa si el paro de los trabajadores, que puede ser por distintas razones, 2 días, 3 días, una semana. ¿Tienes tú la experiencia de hablar con tu jefe, hablar con los dueños de la empresa, hablar con la gerencia o con los directores de la empresa y decirle, jefes, yo no, nunca había experimentado algo así, así que la empresa está perdiendo todo este dinero porque yo no estaba preparado? No es simple. Es una situación crítica que podría poner tu puesto en riesgo. Entonces, no estar preparado para llegar a Chile, no haber participado en escenarios similares, ¿ayudará a tu carrera o no? ¿Te ayudará a crecer? Bueno, para eso estoy yo, para mostrarte la realidad a la que tú vas a llegar, para mostrarte lo peor que puede pasar, tanto como lo mejor que puede pasar. Entrenarte antes de llegar aquí. Otro ejemplo, en las empresas desarrolladas, de países desarrollados también, cada uno de los mandos que hay en el organigrama existen por una razón en particular. Bueno, eso significa que hay mandos altos, mandos medios y mandos bajos. Esos 3 niveles en grueso existen y son muy específicos y cada uno cumple su rol. Bueno, cuando llegas a Chile, los mandos medios tienden a desaparecer o llanamente no existen. ¿Por qué? La gerencia, el cerebro del proyecto necesita tomar decisiones, necesita generar reuniones, necesita conversar con los vecinos, con los stakeholders, etcétera. Los que ejecutan, que son los mandos bajos, tienen que estar. Son los que meten las manos, son los que trabajan, son los que se esfuerzan, son los que se ensucian y generan y hacen crecer el proyecto. Pero los mandos medios se tienden a ir o hacia arriba o hacia abajo. Y el medio desaparece. Algo palpable y que me tocó vivirlo a mí. En minería habían gerencia, superintendentes, supervisores, capataces, maestros, etcétera, hacia abajo. Entonces los mandos medios estaban del supervisor hacia arriba y desde el gerente de un área hacia abajo, que son gerentes de área y superintendentes. Cuando estaban armando los equipos de trabajo, el supervisor que se buscaba al terreno, que viene con un grupo de gente a trabajar con él, tiene que ser un supervisor muy experimentado, un supervisor que sepa resolver problemas. Y la gerencia que está tomando las decisiones hace que el superintendente sea un profesional joven, que recién está partiendo, que cobre poco y que aprenda del supervisor. ¿Tiene alguna lógica eso? Si el supervisor se equivoca o si el supervisor tiene tanta experiencia que deja de ver algunas cosas, debe haber alguien que lo guíe para que él pueda seguir trabajando bien y pueda hacer crecer el proyecto, pero no ocurre. Entonces el superintendente pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina generando informes que los presentaba hacia su jefatura y que eventualmente ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Al corto andar, los gerentes se dieron cuenta de eso y se saltaban al superintendente y iban a hablar directamente con el supervisor. Lo vi muchas veces también que cuando el supervisor tomaba malas decisiones o se equivocaba, la persona que ponía la cabeza en la guillotina a quien eliminaban era el superintendente, que era el profesional joven que ya les dije. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar al joven que cobra poco, buscar a otro y traer otro joven que de nuevo va a estar en la misma situación y el supervisor sigue tomando las decisiones, sigue equivocándose como cualquiera y el superintendente sigue mirando cómo suceden las cosas y es como una pelota de ping-pong que choca con la gerencia y choca con los supervisores. Si no existen los mandos medios, si no existe quien aterrice lo que está pasando en terreno, si no existe quien pueda mostrar una visión diferente de la construcción al supervisor y quien pueda darle ideas nuevas a la gerencia, están en un problema. Entonces, si es que tú vienes con un cargo de superintendente y tú tienes mucha experiencia trabajando y ves que con quién te vas a encontrar que el supervisor, un hombre que tiene mucha experiencia también y empiezan a chocar, eso para el proyecto es bueno. Porque tienen visiones diferentes y visiones desencontradas. Que está bien. Los dos tienen que ponerse de acuerdo de alguna forma. Pero si tú vienes como un gerente de proyectos
y vienes como un gerente de área y quieres tú apoyarte en los superintendentes para que ellos resuelvan, vas a encontrar a puros jóvenes. Vas a encontrar a solo jóvenes que con suerte pueden dar opinión porque es el primer proyecto en el que trabajan. Se tiende a pensar que los superintendentes, en este caso que te estoy comentando, son un lugar donde tú puedes ahorrar dinero. Y lo que estás haciendo es un ahorro pequeño que suma un delta muy bajo mes a mes, pero que cuando hay un problema, cuando hay una mala decisión en terreno o cuando hay una descoordinación en terreno debido al que el supervisor no estaba o se equivocó, el precio que se paga es muy alto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la gerencia tiende a decir esto. La gerencia son gente por sobre los 45, 50 años que tienden a decir esto. Espero que no lo escuches, pero yo lo escuché, yo lo vivencié, me tocó palparlo en mi cara. Cuando yo hacía proyectos, cuando yo era supervisor hace 20 años atrás, era yo y los trabajadores. No había mandos medios. Y tienden a pensar que como se hacía antes se puede hacer. Y ese concepto de cómo se hacía antes lo relacionan directamente con dinero. Entonces, como lo hacíamos antes, podíamos ahorrar un poco de dinero a la empresa, no contratando mandos medios. Entonces yo, que ahora soy gerente, me salto a todos los mandos medios y hablo directamente con el supervisor. Y esos que están al medio, no sé para qué las contratamos. ¿Cuál es el propósito de contratarlos? Esa es la pregunta que hacen y así se muestran. Si tú eres un superintendente joven de Chile o vienes a aprender aquí a Chile, lo que vas a ver es que te van a saltar todo el rato, que tus decisiones no son escuchadas y que eventualmente tu carrera está en riesgo porque el gerente que está por sobre ti siempre te salta para tomar una decisión con los supervisores. Es una posición muy difícil estar en un mando medio, porque tus decisiones nadie la escucha, tu palabra no se escucha mucho. Repito, ¿cuáles son los mandos medios? Está la gerencia de la empresa, el gerente del proyecto, el gerente de un área, ya un mando medio, superintendente y los supervisores que están en la parte más baja de estos mandos medios. Entonces el supervisor va hacia abajo para controlar a la gente que está en terreno, el gerente de proyecto está en la cúspide del lugar y el gerente de un área y el superintendente son los mandos medios que nos suman muchos proyectos. La gerencia va a proteger siempre al supervisor y a los trabajadores porque son los que hacen que el proyecto avance y los mandos medios terminan siendo muy prescindibles. Esto es una cuota de realidad, lo que estoy diciendo es real y quiero que tú lo sepas antes de que llegues a Chile. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tengas que apoyarte en los superintendentes, que son los que deberían conocer mayormente el proyecto y tomar decisiones, vas a encontrarte con que tus fundaciones donde tú te estás apoyando es débil. Y sin querer vas a tener que saltarte a los superintendentes y empezar a conversar con los supervisores. Y no es como debe funcionar. Cada cargo, cada lugar, cada rol es específico por alguna razón y no se aplica mucho en Chile. Con lo dicho anteriormente y los dos ejemplos que te mostré, subyace una pregunta que es muy importante. ¿Qué tipo de líder necesitas ser tú para desarrollar tu proyecto aquí en Chile? Porque aquí, y es donde muchas personas se equivocan, entienden que liderar o ser líder significa tomar decisiones. Pero en Chile, liderar significa navegar en las relaciones de un proyecto. He hablado mucho de negociar en mis videos, de comunicar también en mis videos. ¿Por qué negociar y comunicar es tan importante, Ricardo? Déjame explicarte esto con una imagen simple. Piensa en Chile como una isla. Cuando tú trabajas en una isla, estás en medio del océano, todo se demora en llegar, tus decisiones o tu estrategia tiene que ser muy específica, no puedes cometer errores porque si pediste 50 tablas y te llegaron 49, vas a tener que pedir otro viaje por solo una tabla. Y eso va a afectar en tu costo, en tu tiempo de proyecto, que se atrasó todo porque no te llegó una tabla, y en tu alcance, porque si tu cliente está viendo que siempre te equivocas, te van a empezar a reducir el alcance. Todo está de la mano. Entonces, si tú estás en una isla, tienes que ser muy preciso y muy sabio cuando tomes decisiones y cuando prepares tu proyecto, cuando hagas tu cronograma, tienes que hacerlo con mucha precisión. Ahora, estando en esta isla, tu compañía está desarrollando un proyecto y en la compañía que está al lado, que están haciendo otro proyecto, es de otra empresa, en general no deberías tener mucha comunicación, son como los vecinos del otro lado. En tu país, ellos trabajan allá y yo trabajo acá. Si necesito comida para mis trabajadores, voy y la compro, porque estoy en un lugar donde hay mucha opción de comida. Si necesito comprar combustible, voy y lo compro aquí. Si ahí no hay, voy y compro en otro lado, porque tengo el poder. La empresa tiene los recursos para.
Pero cuando estás en una isla no se trata de tener el recurso, no se trata de poder comprar. ¿De qué te sirve el dinero si las cosas no están allá? Entonces, si estás en esta isla y por alguna razón tu proveedor no te dio combustible, ¿dónde vas a encontrar combustible ahora ya? Lo que dice el raciocinio de un chileno es que tienes que ir al proyecto de al lado, conversar con el dueño del proyecto de al lado, hacer una buena relación, negociar con él para que te venda combustible, o, en el mejor de los casos, que es mucho más rápido, hacer un trueque por el combustible. Si te lo puede prestar, aún mejor. ¿Sabes lo que significa hacer un trueque? Un trueque es que tú le dices al vecino, al dueño del proyecto del lado, yo te puedo ofrecer la máquina que tú necesitas para hacer esa excavación si tú me ofreces combustible para las máquinas que tengo que están detenidas ahora. Ese es un tipo de trueque. Dar una cosa y recibir otra, a cambio. Pero, y esto te lo aseguro, cuando tú en Chile envías a alguien a hacer esa negociación, no le van a poner atención. Cuando el dueño del proyecto de al lado escucha a alguien conversando, no, no le voy a dar nada, yo necesito que venga el dueño del proyecto a conversar conmigo. Así funciona. Así funcionan los egos en los proyectos. Entonces tú, como dueño del proyecto, como gerente que toma decisiones, tienes que ir al lado, al proyecto de al lado, a negociar, a conversar y a hacer buenas relaciones. Porque probablemente una máquina tuya falle y él la tiene. Porque probablemente en un día lluvioso que tú no estás preparado para eso, él tiene los recursos y te puede prestar unas carpas. No sé. Estoy dando ejemplo al aire. La negociación, cuando tú trabajas en una isla, que esta isla es Chile, es muy importante con los proyectos que están al lado tuyo, con las comunidades que están cerca tuyo y con los stakeholders. Porque si algún día tu proyecto empieza a caer por algunas razones que tú no puedes controlar, tienes que poder negociar, tienes que poder conversar y comunicar para obtener más tiempo, para obtener más recursos, para exponer el problema que no fue culpa tuya y bla, 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 bla. Muchas cosas que pueden pasar. Déjame preguntarte esto. ¿Entiendes ahora por qué negociar, comunicar, conversar con las personas, tener buen trato es importante? ¿Entiendes por qué ya no puedes llegar y ladrar instrucciones y decirle a todos que tú eres el jefe, tú eres el líder y allá hacíamos las cosas de cierta forma? Te van a responder, allá las hacías de esa forma, aquí las cosas son diferentes. Ya les di el ejemplo del superintendente general que llegó diciendo que ustedes trabajan para mí. No le funcionó ni un minuto. Aquí tienes que ocupar todas tus habilidades para negociar, comunicar, conversar y obtener cosas positivas para que el proyecto se desarrolle. Como reflexión final, cuando aprendes a navegar en este tipo de contextos, tu liderazgo cambia. Tu forma de entender los proyectos y de entender cómo funcionan las empresas y los países pequeños cambia. Empiezas a entender que resolver problemas no tiene que ver con un procedimiento. El que se te acabe el combustible, el que tu proveedor no tenga combustible, no puedes ir al procedimiento y buscar qué hago cuando no tengo combustible. Tienes que resolverlo en terreno y eso lo da la experiencia ahí, in situ, en terreno, con la gente. Si tú creas relaciones de confianza con los vecinos, con las comunidades, con los dueños del proyecto, con la municipalidad, con el gobierno, antes de que aparezcan los problemas, ya los puede resolver. El gobierno de Chile va a decir, está él ahí, él va a resolver. Si hay un problema, Ricardo, ¿cómo lo resolviste? Ricardo, ¿qué vas a hacer? Y ellos te llaman a ti para que ellos puedan comunicar la información a sus otros grupos porque saben, porque confían y porque saben que tú vas a resolver los problemas. Eso significa establecer relaciones antes de que los problemas aparezcan. Y aquí es como volvemos al principio del video. ¿Todo esto que tú aprendes aquí en Chile sirve para potenciar tu carrera? Por supuesto que sí. Lo que aprendes en Chile, la forma de negociar, la forma de comunicar, no lo hubiese aprendido en el lugar de origen, no lo hubiese aprendido en un país desarrollado. No hubieses podido negociar, comunicar, navegar en las relaciones de un proyecto si hubieses estado allá. Cuando vuelvas a tu país, al primero que van a buscar porque resolvió los problemas, porque pudo desarrollar el proyecto en otro país de Sudamérica o en mismo Chile, vas a ser tú. Cuando vuelvas a tu país, vas a poder resolver problemas de distintas formas en tu país. Vas a tener una visión más amplia de los proyectos. Vas a poder conversar con tu gerencia de mejor manera. Vas a poder presentarte con tus trabajadores de una forma distinta y si eventualmente te toca vivir una huelga de trabajadores, allá
Lo que aprendiste en Chile te va a ayudar a resolver los problemas. ¿Qué te suma a nivel personal y profesional en conjunto? Adaptabilidad. Cuando tengas que ir a un país pequeño de nuevo, ya tienes la experiencia y te puedes adaptar a él. Cuando vuelvas a tu país grande, puedes adaptarte a situaciones pequeñas, a proyectos pequeños o a proyectos más grandes. Puedes seguir los procedimientos o puedes adaptarte al lugar en el que está con esos procedimientos. La adaptabilidad hace que un profesional sea distinto a otro y la comunicación hace que tú estés por encima de los otros profesionales. Adaptarse, comunicación, enfrentar problemas y estar siempre un paso adelante son las cosas que aprendes trabajando en Chile y que las puedes aplicar en cualquier lugar del mundo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haber visto este video. Nos vemos pronto. Adiós.